en cualquier congreso, pues bueno, sabéis, si habéis participado en alguno, si vais a participar, vais a ver que realmente el tiempo es muy escaso y que hay que saber, bueno, pues condensar la información lo mejor posible. Dicen que cuando uno sabe mucho de una cosa lo puede decir en poco tiempo y que si sabe poco cuesta muchísimo decirlo en poco tiempo. Así que esa es una medida indirecta que, bueno, no nos queda más remedio ahora que probarlo. Lo que haremos será, os voy a pedir a todos que anotéis las preguntas que tengáis para cualquiera de los asistentes y al final de todas de las presentaciones, entonces tendremos un tiempo para hacer las preguntas y, bueno, pues ya con calma poder desarrollar las respuestas y un poco de debate si hubiera lugar. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar entonces. Tenemos ahora en esta segunda sesión, en primer lugar, a Ainhoa Resa Ocio. ¿Está por aquí, Ainhoa? Sí, sí, estoy aquí. Vale, perfecto. También va a presentar Lucero Ramos Martínez. También, muy bien. Y Rocío del Refugio González Ornelas. ¿Estás por allí? Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes. Venga, muy bien. A ver, entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a empezar. Como digo, en este caso empezará Ainhoa Resa con la ponencia Igualdad de Género y Formación del Profesorado en España, aspiraciones y realidades en el siglo XXI. Primeros resultados. Ainhoa, como digo, tienes 15 minutos. A los 14 minutos, si quieres, te puedo avisar para si prefieres, ¿eh? Sí, sí, no sé si va a ser necesario, pero bueno, sí, por si acaso. Bueno, yo cuando falte un minuto te aviso, ¿de acuerdo? Muy bien, cuando tú me digas, entonces empezamos a contar el tiempo, ¿ok? Vale, decidme por favor si se ve ya Sí. Grande y todo. Sí, sí, se ve muy bien. Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada quería agradecer a José Luis y también a las compañeras que han participado de la organización de la jornada de hoy, que sé que les hemos dado trabajo. Y dicho esto, bueno, yo soy Ainhoa Resa Ocio, estoy en mi segundo año de doctorado a tiempo completo. Mi directora es Teresa Rabazas Romero y mi temática o este título provisional que tiene mi tesis es Igualdad de Género y Formación del Profesorado en España, aspiraciones y realidades en el siglo XXI, que ya nos hace una pequeña idea de cuál es mi temática. A continuación, introduciré y justificaré mi tema, hablaré de los objetivos, las fases de investigación y la metodología que estoy siguiendo en mi investigación. Expondré unos primeros avances, no podemos hablar de resultados concluyentes porque no es una investigación terminada, las conclusiones derivadas de ellos y algunas líneas futuras que hemos podido conocer. Bueno, para empezar, es importante, creo, decir que la desigualdad de género es un problema de carácter sociocultural que afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas, al educativo, pero también al económico, al político, al social, y que desde el año 2017 el Instituto Europeo de la Igualdad de Género vio cómo se están dando avances en ciertos sectores, pero cómo también se están dando retrocesos en otros, como es las tareas de cuidado no remuneradas o las tareas domésticas, sobre todo a partir de la crisis del COVID. En este sentido, se están llevando a cabo iniciativas a nivel internacional, como es desde la Organización de las Naciones Unidas, que establece la igualdad de género como uno de sus objetivos, un objetivo específico dentro de sus objetivos 2030. Dentro de la Unión Europea, a pesar de que la Unión Europea especifica que la igualdad de género es también una cuestión a alcanzar y que especifica que esta supone no que todas las personas sean iguales, sino que sus oportunidades y sus derechos no tienen que verse de alguna manera condicionados por su género, vemos cómo existen diferentes marcos interpretativos en las políticas nacionales sobre igualdad de género, es decir, los diferentes países que conforman la Unión Europea cuentan con diferentes políticas y diferentes enfoques en relación con la igualdad de género. En este sentido, la legislación española, en nuestro contexto más próximo, define que en la educación superior y en la educación primaria, que tienen que existir unidades de igualdad por las que se garantice que no existan desigualdades en las universidades. También define que tienen que existir planes de igualdad en todas las universidades de manera obligatoria, en los que se establezcan medidas específicas y evaluables para alcanzar la igualdad de género en estas. Y en los ámbitos inferiores, en la educación obligatoria, en la LOMLOE, pero ya desde la LOMCE, se establece que tiene que incluirse en el currículum de las enseñanzas de educación primaria cuestiones relacionadas con la igualdad de género
como es la prevención de la violencia de género o la atención a la diversidad afectivo-sexual. Pero estos problemas, estas desigualdades que vemos en la etapa adulta no aparecen espontáneamente en esa etapa, sino que investigaciones recientes han descubierto cómo entre los 4 y los 9 años las niñas y los niños ya cuentan con esquemas mentales que guían sus interpretaciones, emociones y conductas en torno a estas categorías de hombre y mujer, a las que atribuyen ciertas características, comportamientos y expectativas de manera sesgada. Y es que en esta sociedad en la que vivimos, en la que se han asumido una visión binarista de los géneros, es decir, en la que existen mujeres y hombres, a las niñas y a los niños se les anima de alguna manera a comportarse de acuerdo con lo que se entiende que es un hombre y una mujer en lo que se refiere a esos roles, emociones, interpretaciones y conductas. A los niños, a través de un sistema de castigos y refuerzos, se les anima a comportarse en relación con estos roles de autoridad, de dominación, de poder, de ocupación del espacio público, y a las niñas en los contrarios, podríamos decir, la sumisión, el sacrificio, la abnegación, la sensibilidad o los cuidados. Para terminar con estas desigualdades que, como vemos, parten de las edades tempranas, lo que buscamos o a lo que tenemos que aspirar es a un sistema educativo basado en la coeducación. Esto es, un sistema educativo que busque desarrollar a las personas de manera integral independientemente de su identidad sexogenérica, su raza, su etnia, su orientación afectivo-sexual o cualquier otra identidad que interseccione. Y para esto es fundamental que el profesorado de educación primaria y el profesorado en general de nuestros sistemas educativos esté formado en igualdad de género. Desde esta perspectiva, el objetivo principal de mi investigación, de alguna manera condensada para no alargarme demasiado, es analizar desde una perspectiva de género la formación inicial del profesorado de educación primaria en las universidades públicas españolas, a fin de identificar opciones de mejora, porque el fin último es fomentar la reflexión, la sensibilización y la mejora de estos programas. Y para ello contamos con 4 fases en mi investigación. Una primera, que sería la revisión de la legislación y la literatura, que es de una manera muy breve esto que os acabo de comentar. Una segunda, en la que analizamos las necesidades y los problemas a los que nos enfrentamos en la educación superior y en las etapas inferiores. Una tercera fase, que tendría como también 2 apartados. Por una parte, un análisis formal y por otra, un análisis que hemos denominado como real de cuál es la implementación de la igualdad de género en la formación del profesorado. Y por último, el desarrollo de propuestas de mejora. Y en cuanto a estos primeros avances que os decía, en esta segunda etapa de identificación de necesidades, hemos podido ver cómo en la educación superior vemos problemas en relación con varias cuestiones que son las que aquí se detallan, ¿no? Vemos problemas en cuanto a segregación horizontal y vertical que sigue existiendo en la educación superior, porque los sistemas educativos siguen reproduciendo las sociedades en las que están inmersas y estas sociedades son fundamentalmente patriarcales y androcentristas. También vemos problemas en el reparto del poder y la toma de decisiones. Vemos en los procesos de selección que privilegian a los hombres frente a las mujeres. La conciliación de la vida privada y la vida laboral que perjudica a las mujeres frente a los hombres, que existe también una docencia e investigación ciegas al género, esto es, que perpetúan este sistema androcéntrico. Y por último, un lenguaje que en ocasiones es sexista o que, a pesar de no serlo, no es inclusivo para las mujeres. En educación primaria vemos también algunos problemas más específicos, como podría ser la necesidad de prestar atención a los contenidos que se escogen y cómo se imparten, estas las metodologías que se eligen, los recursos didácticos, las relaciones interpersonales, la distribución del espacio, que es una cuestión de la que se está hablando mucho últimamente con esto de los patios coeducativos, el reparto de tareas, que muchas veces se hace en relación con esos roles que comentaba antes, el currículum, que una vez más es ciego al género, no lo tiene en cuenta esta perspectiva de género, la iconografía o el lenguaje. Y estas son las principales deficiencias y necesidades a atajar que hemos visto en la educación superior y la educación primaria. Por otra parte, hemos realizado el análisis formal de cómo es esa formación del profesorado. Y para ello hemos empleado, o a lo largo de mi investigación, empleamos una metodología eminentemente cualitativa por ser la que mejor responde al objetivo de la investigación. Y para este análisis formal hemos empleado 2.132 guías docentes y 36 planes de igualdad pertenecientes a 37 universidades públicas, que son las universidades que ofrecen este grado de educación primaria en España. Hemos analizado de manera
en profundidad estas guías docentes y estos planes de igualdad basándonos en las siguientes categorías: el lenguaje, las asignaturas, competencias, objetivos y contenidos, y los recursos, materiales y fuentes bibliográficas que en ellas aparecen. Bueno, toda esta información que estoy dando lo voy a hacer también de manera muy resumida, pero podéis encontrarla, bueno, creo que podéis, o si no podréis encontrarla en la página del PhD en el artículo que hemos subido. En cuanto a los planes de igualdad, decir simplemente, para no extenderme demasiado, que la mayoría se han caracterizado como buenos, un 60% casi, y únicamente un 30% se han definido como excelentes, puesto que solo un 30% tienen en cuenta esas necesidades de las que hablábamos, que se han manifestado a nivel internacional por los colectivos feministas, y recogen acciones concretas relacionadas con la formación del profesorado en estas cuestiones que decíamos, en el lenguaje, en la diversidad afectivo-sexual, en la prevención de la violencia de género. En relación con las guías docentes, la otra herramienta que hemos analizado, vemos cómo el lenguaje de la mayoría de ellas emplea el masculino como genérico, invisibilizando a las mujeres. También vemos como una minoría incluye competencias, contenidos y objetivos relacionados con la igualdad de género, como podéis ver en estos porcentajes. Otra cuestión llamativa es el hecho de que los documentos que aparecen en las referencias bibliográficas de las guías docentes mayoritariamente corresponden a hombres. Únicamente un 34,9% de las personas autoras son mujeres. También vemos un problema, pero un problema que no es tanto de las guías docentes, sino que viene dado por el sistema de citación, y es que en un 13% de las guías únicamente aparece el nombre de la persona autora, algo que también ayudaría a conocer si esas personas son hombres o mujeres. Y por último, también es interesante ver que solo 10 universidades de esas 37 analizadas cuentan con al menos una asignatura que trata la igualdad de género como uno de sus temas centrales, y que las coordinadoras de estas asignaturas son en todos los casos mujeres. Con todo esto podemos adelantar unas primeras conclusiones. La primera de ellas ya la he comentado nada más empezar la presentación, pero me parece muy importante destacarla, y es que las desigualdades entre hombres y mujeres son el resultado de procesos socioculturales de construcción de los géneros a lo largo de la historia. ¿Esto qué quiere decir? Que si son problemas construidos, también pueden deconstruirse, y que la educación es la mejor herramienta que tenemos para ello. Otra conclusión extraída es que las universidades no cuentan todavía con planes de estudios que apliquen la legislación vigente y no se reflejan en ellas las aportaciones de los estudios que se han realizado sobre igualdad de género. Estas necesidades de las que hablábamos en la práctica docente universitaria y en la formación del profesorado de educación primaria. También observamos una necesidad de una mejor inclusión de la igualdad de género a nivel institucional a través de los planes de igualdad y de las unidades de igualdad. Por ello vemos una necesidad de mejor dotación de las unidades de igualdad, una mejor coordinación interfacultativa con los órganos provinciales, con las agencias nacionales e incluso con los ministerios. Y por último, también observamos que las buenas prácticas llevadas a cabo desde los grados analizados son siempre el resultado del interés y el esfuerzo de su profesorado de manera individual. No hay una apuesta común por introducir la igualdad de género de manera específica en los grados. Y este profesorado, como decía, es llamativo que sea mayoritariamente femenino. Con estas conclusiones hemos extraído algunas, en principio eran unas limitaciones que hemos identificado y que convertiremos en líneas futuras de esta investigación y en cuestiones a tener en cuenta para continuar con ella. La primera es que las fuentes analizadas, esas guías docentes y esos planes de igualdad, pueden responder únicamente a la estructura formal de las enseñanzas de grado, siendo la realidad de las aulas otra distinta. Por ello, en próximas investigaciones, digo aquí sería de especial interés y trataremos de hacerlo, obtendremos información sobre las enseñanzas que se ofrecen y las dinámicas que se desarrollan en las aulas a través de entrevistas en profundidad o de grupos de discusión con las personas que participan de esta formación, es decir, con profesorado, alumnado, unidades de igualdad, etc. Y por otra parte, también nos parecía fundamental tener en cuenta que las resistencias individuales e institucionales que existen están impidiendo que se implemente esa formación en igualdad de género, pero tenemos que conocer cuáles son esas resistencias para poder atajarlas de alguna manera. Entonces, con esto terminaría. Muchas gracias a todas las personas asistentes por la atención y quedo a vuestra disposición de cualquier pregunta que queráis realizar. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Te has ajustado perfectamente al tiempo, es decir, te ha sobrado incluso, así que lo apuntaremos con un bono positivo para
para que disfrutes de más tiempo al final cuando haya preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente comunicación es de Lucero Ramos, que estás por aquí, ¿verdad? Lucero, sí. Y se titula Inducción a la docencia en educación primaria. Propuesta aquí para... estoy. Sí, ya, perfecto. Ya te estaba viendo. Gracias. Propuesta para México a partir de una mirada internacional. Como, bueno, igual te repito, tienes 15 minutos y si quieres que te avise cuando falta un minuto, pues me lo dices. Sí, por favor. Creo que estoy teniendo algunos problemas con el internet. Me dice que está... con el internet me dice que está un poco inestable. Entonces, no sé si haya problemas, si en algún momento me parece que apagar la cámara soluciona un poco el problema de lentitud. Como tú veas, lo único que tengamos seguridad de que tenemos la conexión oral, sí, y que la presentación la podemos ver. Bueno, pues muy bien. A ver, comparte con nosotros tu presentación y cuando tú me digas comenzamos el tiempo. Ok. Un segundito. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Ok. No sé si ya están viendo mi... Sí. ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, pues mi nombre es Lucero Ramos Martínez. Soy alumna del doctorado en educación del segundo ciclo a tiempo completo y el nombre de mi ponencia es Inducción a la docencia en educación primaria, propuesta para México a partir de una mirada internacional. Esta presentación muestra algunos de los avances de una investigación que tiene como tema central la inserción profesional docente de profesores noveles en educación primaria en perspectiva comparada. Entre los resultados de nuestra investigación se encuentra una serie de condiciones que han de cumplirse dentro de las dimensiones personal, profesional e institucional para llevar a cabo programas de inserción efectivos. El objetivo de nuestra investigación es analizar la situación legal y los procedimientos prácticos de inducción profesional a la docencia en educación básica en México a través del programa de tutorías que se propuso desde el 2013 con el fin de conocer su adecuación como programa de inducción a la iniciación profesional docente y a partir de los resultados proponer un modelo que solvente las carencias que pudiéramos detectar o que ya estamos detectando a través de un contraste del contexto mexicano con las propuestas surgidas de organismos internacionales, 3 específicamente, la OCDE, la Unión Europea y la Organización de Estados Iberoamericanos, y de lineamientos generales de propuestas en curso como son la chilena, Ecuador, Argentina y el proyecto del MIR educativo en España, el médico interno residente, que es una propuesta. Antecedentes y problemas de investigación. ¿Por qué pensar en sistemas de inducción a la docencia? Bueno, pues primero que nada porque es un periodo, porque el periodo de inserción es determinante en el futuro del docente, ya que los profesores de recién ingreso se enfrentan a conflictos como el aislamiento, la dificultad para transmitir conocimiento y sobre todo una imitación acrítica de sus compañeros, entre otros. Además, por otro lado, Calderón y Aguayo en 2017 afirmaban que en casi todos los sistemas educativos del mundo se daba por sentado que los docentes principiantes debían asumir el inicio de su carrera profesional de una forma natural, es decir, sin apoyo. Sin embargo, esta forma de iniciarlos expone a un choque con la realidad que provoca incertidumbre, conflictos en su identidad profesional e incluso la deserción, como es el caso de México. Y bueno, en el marco educativo mexicano, la reforma del 2013, la reforma educativa, a través del servicio profesional docente planteó una reestructura de la vida profesional y laboral de los profesores de educación básica. Esto incluyó por primera vez el condicionamiento de la plaza definitiva a los recién egresados de las escuelas normales. Como consecuencia, se diseñó un plan de tutorías para acompañarlos durante los primeros 2 años en su trayectoria frente a grupo, pero este programa fue percibido por el magisterio como un acompañamiento para la preparación del examen de permanencia
y durante los primeros 5 años, por lo menos, fue aplicada de una forma muy desigual y de una forma muy desordenada en las diferentes entidades del país. Entre las preguntas de investigación que han guiado este estudio son: ¿a partir de qué marco legal se ha impulsado y regulado los procesos de inducción a la docencia en educación primaria? ¿Cuáles son los principales resultados del programa de tutorías en los últimos 6 años y hasta dónde se apegan a las recomendaciones de organismos internacionales? ¿Y qué características debe de tener un modelo que satisfaga las necesidades de inducción de los docentes noveles en México? Nuestro marco conceptual es sobre los procesos de inserción a la docencia. Y bueno, lo primero es la construcción de la identidad docente, que es un tema muy importante. Y aquí lo que sucede es que la profesión de los docentes se ha configurado históricamente respondiendo a una época y acontecimientos sociales y contextuales que han exigido cambios tanto en sus funciones como en sus habilidades teóricas y prácticas específicas. El concepto de docente designa una profesión que se transforma de conformidad con las necesidades y particularidades de cada periodo en la historia de la humanidad. Los fenómenos de la época actual han puesto en crisis la identidad profesional en la medida en la que imponen al docente modificaciones en su especificación profesional. Y en este sentido, además de poseer los conocimientos especializados, disciplinares, los docentes requieren contar con un repertorio de acciones, actitudes y valores en el marco de competencias más profundas. Y estos elementos configuran su autoimagen de ser profesor, y esta imagen es de carácter ontológico y se crea sobre todo en la práctica. Inducción y carrera profesional dentro del magisterio. Vamos a ver su definición y los objetivos. Entre las definiciones de inducción profesional a la docencia, también llamada por algunos autores como acompañamiento, inclusión o inserción, hemos encontrado que coinciden en señalarla como un programa establecido de apoyo a los profesores noveles compuesto por uno o más elementos. Y en la lámina ponemos un ejemplo. La mayoría de las definiciones tienen elementos en común encaminados al apoyo y acompañamiento de los profesores de recién ingreso, pero también se suele tomar a esta inserción y sobre todo a las tutorías como un apoyo para evaluaciones específicas. Respecto ahora a los objetivos de la inducción profesional, encontramos 5 principales que nombra también Marcelo, que son la socialización en la cultura escolar, la mejora de habilidades, resolución de preocupaciones, asegurar el desarrollo profesional y aumentar la retención frente a grupo. En el caso mexicano, el proceso fue concebido como una herramienta de acompañamiento para un examen, y eso hay que aclararlo. Algunos autores, en cuanto a los elementos, abarcan únicamente a las tutorías o a las mentorías como el elemento de inducción. Sin embargo, otras propuestas a las que nosotros nos estamos apegando señalan aspectos que se deben abordar también, como la concepción definida de enseñanza. Nosotros proponemos también de aprendizaje, un carácter multidimensional de la inducción, o sea, que incluya más de un dispositivo, reconocimiento del tutor como acompañante, guía y una figura clave, pero también reconocimiento de otros especialistas y docentes en el mismo contexto, así como estrategias complementarias, acceso a recursos de apoyo y, bueno, entre otras cosas, un programa de orientación que sea obligatorio. Entre los enfoques de inducción para los docentes principiantes, hemos encontrado la propuesta a la que más nos hemos apegado y que más nos ha interesado es la de Johan Bonk, de 1996, que aporta un modelo en el que distingue 3 componentes con 4 modelos de inserción profesional. Para el modelo que estamos construyendo, retomamos elementos del último, que es el Formalized Mentor Protégé Model, que es un programa adecuado, establecido formalmente, que incluye no solo un elemento, sino varios dentro de un programa completo de inducción. Bueno, respecto a la metodología, el enfoque metodológico elegido es el comparado, porque nos ha permitido estudiar sistemáticamente el objeto de estudio, confrontando casos mediante parámetros previamente definidos y describir el objeto de estudio en su contexto.
Siguiendo las fases de la metodología comparada, nos estamos apegando a los 4 pasos que plantea Vereday, que es la descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación, además de las 3 fases previas que sugieren Caballero et al., que son selección y definición del problema, formulación de hipótesis o presupuestos de salida y elección de la unidad de análisis. Todo esto está integrado en una etapa preexploratoria. Actualmente nos encontramos en la etapa intermedia de la fase 4. Y bueno, las unidades de análisis que hemos elegido son las políticas de inducción y acompañamiento a docentes noveles en educación primaria, las instituciones responsables de la inducción y seguimiento de docentes de recién ingreso a la práctica profesional, también los elementos que conforman la inducción de los docentes, los procesos de ingreso al servicio docente y los procesos de tutorías. Nuestra estrategia de indagación principalmente se ha centrado en una revisión de estudios sobre la inserción de los profesores noveles y en la identificación de casos en diferentes puntos de Iberoamérica que nos están permitiendo analizar la inserción. Perdón, es que se salió la presentación. Ay, ok, ¿me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Uy, no sé si están viendo mi presentación porque algo está pasando en mi computadora. Bueno, a ver, interrumpo el tiempo. Ya, ¿sí? Venga, pues retomamos. Perfecto. Sigo. Me quedé en, realización de entrevistas semiestructuradas, autoridades, especialistas destacados y a tutores, antiguos tutores y docentes principiantes de educación primaria en México de diferentes regiones. Entre los avances, tenemos algunos avances. Está en la investigación del caso mexicano, tenemos que durante la investigación que encontramos que en muchos casos de América Latina los programas de tutorías no son parte de un sistema de inducción, no solo no son parte, sino que además son una especie de ayuda a los profesores que deben presentar evaluaciones. A pesar de que en la reforma educativa se empezó en 2013 hasta el 2015 en educación básica, solo 1 de cada 4 escuelas tenía procesos de inducción y acompañamiento. Y este panorama cambia a partir de diciembre del 2018 con la entrada como presidente de Andrés Manuel López Obrador, un presidente de izquierda, que da marcha atrás a la reforma educativa y con ello también a la evaluación para la permanencia y el ingreso a normalistas. Pero deciden conservar el programa de tutorías y darle un nuevo rumbo. Y entonces el 30 de septiembre se crea la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros que establece nuevas disposiciones para normar las funciones de la tutoría. Y bueno, se establece también desde septiembre que las tutorías se van a impartir en 3 modalidades, que son la tutoría presencial, en línea y en zonas rurales, para atender las necesidades formativas asociadas al contexto específico en el que trabajan los profesores, que eso es muy importante en el caso de México. Entonces, entre las fortalezas, encontramos que el plan de trabajo inicial lo definen los tutores y sus tutorados, lo que en teoría satisface sus necesidades formativas, pedagógicas, sociales y emocionales, mediante una búsqueda conjunta de alternativas para resolver problemáticas específicas de forma flexible y que permitan ajustes a lo largo de todo el ciclo escolar. La definición del plan también cuenta con observación en el aula, reuniones semanales y seguimiento muy cercano de parte del tutor, pero entre sus debilidades encontramos que aunque esta propuesta puede traer grandes beneficios, se limita a la estrategia de tutorías y, como señalamos anteriormente, no resulta suficiente para satisfacer las necesidades de los docentes principiantes. Bueno, aquí en esta lámina nos muestra algunos de los avances de investigación de los casos de Chile y Argentina. Solo la vamos a poner aquí para poder avanzar y terminar a tiempo. Lo único que queremos poner aquí, destacar, es que aunque la propuesta chilena ha sido muy cuidada, ha sido muy trabajada, al menos hasta el 2012 no hay un avance o no había un avance que hubiera logrado que se consolidara en una política nacional con presupuesto y que ambos programas, como el de Ecuador,
cuentan con el apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos. Bueno, entre los avances en la recopilación de las condiciones para la creación de la propuesta para México, hemos encontrado una serie de condiciones que deben cumplirse para el desarrollo y éxito de los programas de inducción. Entre los más importantes, solo vamos a mencionar algunos, está la disponibilidad de tiempo de los docentes principiantes para colaborar en actividades programadas, remunerar la función de los docentes tutores, contar con recursos financieros, asegurar contratos firmes que permitan completar el periodo de inducción, es decir, que el docente no puede estar siendo removido todo el tiempo, y fomentar una cultura centrada en el aprendizaje y la gestión de la calidad. Esto lo sugiere la Unión Europea. Entonces, ¿cuál debería ser la duración de los programas de inserción? Aquí hemos encontrado distintas opiniones que van entre 10 meses hasta 2 años en Europa y América Latina. Ok, entre las consideraciones preliminares, consideramos que la nueva propuesta mexicana elimina los defectos que tenía la anterior, como un prototipo idéntico de tutoría para todas las entidades y regiones, y esto, bueno, invisibilizaba la gran diversidad del contexto mexicano y las necesidades particulares de los profesores nodeles. El cambio repentino, otra cosa es que el cambio repentino que trajo consigo la pandemia, pues hace que este programa no se haya podido consolidar. Y, bueno, necesitamos investigar más a fondo para conocer la situación real, ¿no? Y recoger las experiencias directas. Y, bueno, por otro lado, es importante reconocer que la falta de políticas a largo plazo, que han ido cambiando en cada nuevo sexenio, han traído una fuerte inestabilidad. Y, por último, para nosotros, y, bueno, dentro del modelo que estamos construyendo, es deseable que el sistema de formación profesional sea continuo y que incluya dentro de sí a la inducción profesional como una de sus fases obligatorias. Y, bueno, eso es todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucero. Pasamos entonces ya a la tercera comunicación que va a presentar Rocío del Refugio González Cornelas. Estás por aquí, ¿verdad? Sí, aquí sí, te veo. Ok, sí. Perfecto, ahí te vemos. Y el título de la comunicación es Análisis de los programas de vinculación bajo el modelo de triple hélice en instituciones de México y España. Eso es. Ok, muy bien. A ver, entonces lo que ya sabes... ¿Sí lo ven? Sí, lo vemos perfectamente. Muy bien. A ver, entonces, si quieres te puedo avisar, sabes que tienes 15 minutos, te puedo avisar cuando falte un minuto. Sí, por favor. Sí, te aviso. Ok, de acuerdo. Pues entonces cuando tú quieras empiezas y empezamos a contar el tiempo. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Rocío González. Bueno, como ya vieron, mi investigación trata sobre analizar el modelo de triple hélice en instituciones, tanto universidades como empresas entre México y España, con el objetivo de identificar las mejores prácticas empresariales desde una perspectiva empresarial con la academia, y así como su impacto social y económico que estas nos generan, ¿no? Esto, a manera de introducción, surge por la preocupación acerca de la crisis de empleo en los jóvenes que finalizan la universidad, ya que es un problema a nivel mundial, pues en el caso de México y en España, cada vez aumenta más el problema de empleabilidad en los recién egresados, ya sea principalmente por la falta de experiencia profesional. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, te oímos bien. Sí, así los dejé de escuchar ya. Por la falta de experiencia profesional o la carencia de ciertas competencias o habilidades. Y por parte de la industria, en este caso las empresas, presentan dificultades por atraer y consolidar equipos, ya sea interdisciplinarios, y la identificación de los perfiles adecuados para conocer cómo organizar mis equipos y cómo pues, integrar el perfil adecuado con mis objetivos, ¿no? Y esto es porque no están con un acercamiento con la universidad. Para contextualizarlos un poco más, el modelo de triple hélice es propuesto por Esgowitz y Leyerdoff en 1997 en Estados Unidos, y es un modelo de vinculación entre la academia, el gobierno y la industria, donde cada uno tiene una función social y su rol es, en este caso de la universidad,
propone que la universidad genere conocimiento y la investigación, la industria genere los bienes materiales, aportando valores económicos, y el gobierno regulando la cooperación entre ambas. Este modelo pone un especial acento en el cambio, culminando los procesos de innovación basados en el conocimiento científico. Y uno de los principales objetivos de esta investigación es, primero, pretendo identificar las perspectivas de vinculación institucional que tienen las empresas de cada país. Después, identificar los modelos aplicados de vinculación que tiene la academia desde una visión empresarial, ¿no? Y, por último, identificar las mejores prácticas de vinculación que se han dado dentro de la empresa en conjunto o en sinergia con la academia y qué impacto social y económico han tenido. Y bien, el tema del modelo se va a analizar a través de la parte desde una perspectiva de desarrollo social, desarrollo económico, en el punto del desarrollo de innovación, el conocimiento y la transferencia tecnológica. Nuestra metodología parte de un estudio comparado, basándonos en análisis y estudios cuantitativos y cualitativos, donde cada uno se documentará los procesos y el análisis del modelo de vinculación que tienen tanto las universidades públicas y privadas como las empresas, de acuerdo con el sistema al que cada uno pertenece. En el caso de México, el sistema educativo mexicano; en el caso de España, analizando el sistema educativo español. Nuestra muestra serán un grupo de 6 empresas mexicanas y un grupo de 6 empresas españolas, al igual que las universidades, tanto públicas como privadas. Al momento de nuestros primeros resultados y hallazgos, he hecho un análisis acerca del sistema educativo en profundidad, acerca del sistema educativo español, el sistema educativo mexicano, sobre todo poniendo bastante énfasis en lo que es el sistema de educación superior, que es el que nos vamos a enfocar, pero teniendo en cuenta, pues, la base, ¿no?, la educación inicial. Se va a hacer un análisis de grupo de empresas, las que son las que van a participar. En este caso son de tamaño medianas y grandes, de aquí de España y algunas de México. El análisis se va a analizar los modelos de vinculación que tienen tanto las empresas aquí y las empresas mexicanas, como cada una de las universidades privadas, mexicanas, españolas, y las universidades públicas, sus modelos de vinculación. En cuanto a desarrollo de ciencia y tecnología, sobre todo nos vamos a enfocar en la parte de ingenierías, cuáles son sus modelos que pueden también tener algunos distintivos con el área de sociales y humanidades. Esto no quiere decir que en el área de sociales no se desarrolle tecnología, ¿no? Como lo hemos visto en el caso de educación. Bueno, aquí te pongo un resumen de lo que he llevado a cabo sobre el sistema educativo español, sobre el sistema educativo mexicano. Bueno, ya lo conocemos aquí todos. Presento los modelos de vinculación de las universidades que van a participar, con las que ya he tenido un acercamiento. Ya tenemos la puerta abierta para revisar esto y acceder a algunos de sus datos, que son en México el ITESO, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de México, la UNAM. Y aquí tenemos acercamiento con la Universidad de Comillas, con la Universidad de Madrid, con ESIC en Barcelona y con la Universidad Rey Juan Carlos. Las empresas que participarán en México son el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, el Sistema Tecnológico de Jalisco, el Consejo Nacional de Tequila con su grupo de empresas, el Grupo Cemex, Grupo Urrea y Turmayap, que son desarrolladores de aplicaciones que se vinculan con las universidades. Y por aquí en España tenemos también la participación de algunas empresas, como son Norman Baker, que es la parte tecnológica, Tata también, que es tecnológica, EADIC, es Ciencias Sociales y Humanidades, Grupo Ferrovial, que vincula con equipos multidisciplinares, Bonselma y Casa México en España, que tienen pues bastantes proyectos de desarrollo. Y en el área de ciencia y tecnología, que es una de las áreas que
que surgen a través de la vinculación y el desarrollo de este modelo, hemos profundizado bastante en el tema de la vinculación de los modelos que tienen las universidades con estudiantes a través de lo que son las prácticas, el primer acercamiento que tienen con ciertas empresas, ciertas instituciones para que los alumnos pues, puedan llevar a cabo por parte de la universidad, dar sentido a todo el conocimiento y aplicarlo, y por parte de las empresas e instituciones, pues tener un acercamiento, ¿no? Entonces, esa es una forma de vinculación. También hemos visto la vinculación de grupos de investigación, sobre todo en el área de salud y en el área de ingenierías, como lo vimos ahora en el tiempo de COVID, pues hubo más acercamiento entre el tema de laboratorios y en estas áreas, ¿no? Los tipos de convenio que se han desarrollado, y cuando se lleva a cabo un proceso entre un grupo de estudiantes o un grupo de investigadores con alguna empresa en específico, con un objetivo, y a través de este proceso se desarrolla algún proyecto o surge algún desarrollo, pues han surgido temas interesantes como lo que es la propiedad intelectual, ¿no? Cómo se va a dividir en este caso, el proyecto, ¿no? De quién va a pertenecer y demás. Y también hemos visto que a través del proyecto de prácticas, de la vinculación de los grupos de investigación y demás, han surgido, pues, temas de empleos, de desarrollo, de propuestas. No simplemente es que la empresa busque, sino que también el grupo de estudiantes desarrollen y propongan Entonces, esto ha impactado a nivel de inserción laboral y desarrollo de proyectos. Lo hemos estado revisando. Y bueno, nuestras primeras conclusiones, sin duda, este ha sido mi trabajo desde el máster, hay un trabajo aislado entre la industria y la academia. La academia va por su cuenta y la industria también. Entonces, en consecuencia, al momento de que la academia tiene que llevar a cabo una actualización curricular de sus planes y programas, no toma en cuenta las necesidades de la industria ni las competencias y habilidades que en su caso requieren, ¿no? Sobre todo en temas de tecnología, de a lo mejor trabajo en equipo y demás, ¿no? Ya sean competencias tanto técnicas como transversales. También el poco aprovechamiento de los proyectos de investigación. Se ve que, por lo menos en el caso de México y aquí en España, aquí se ve la triple hélice, ¿no? El gobierno invierte para el desarrollo de investigación una parte, la academia otra, y muchas veces no se ve reflejado o impactado en el momento de la ejecución, que puede ser que esa investigación sirva como base o sustento de futuros proyectos en la industria, ¿no? Entonces, pues aquí habría tarea de vincular pues los grupos de investigación, de que la industria de los diferentes sectores se enteren de qué hace la academia, qué están investigando, qué grupos de investigación ya existe y cómo puedo aprovechar esa parte para trabajar en equipo y llevar a cabo el desarrollo que se está buscando, los objetivos, ¿no? Entonces, bueno, en principio sería de manera muy general lo que viene siendo mi investigación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Rocío. También te has ajustado perfectamente al tiempo. Bueno, pues entonces ahora abrimos un periodo para hacer preguntas. Entonces, lo que hemos dicho antes, se pueden o bien levantando la mano, le dais al icono de levantar la mano para poder plantear oralmente vuestra pregunta, o también se puede utilizar el chat y lo podéis hacer por escrito, ¿de acuerdo? En ese caso, pues Laura leerá en alto la pregunta y entonces... Tenemos una ya, José Luis, que, bueno, la formula Steven, que no sé la verdad si sigue entre nosotros o no, porque decía que tenía que irse, pero quería formularle esta pregunta a Ainhoa, que seguramente ya la habrá visto por el chat, pero la vamos a leer por si alguien pues, no ha tenido acceso, que, bueno, dice, lastimosamente debo retirarme en breve, pero quería preguntarle a Ainhoa si cree que es posible que una reforma curricular a las propuestas de formación de muestras y maestros podría contrarrestar esta problemática y sobre qué aspectos cree que debería hacer mayor énfasis. Esto es lo que, bueno,
plantea Steven. Ainhoa. Muy bien, Ainhoa, pues puedes contestar. Muchas gracias, Laura. Y a Steven, que no sé si estará por aquí por su pregunta. Bueno, hay un momento en el que yo creo que ya no estamos, que es en el que lo fundamental es la sensibilización, ¿no? Y en este momento yo creo que una gran parte de la población sí está sensibilizada en estos temas de igualdad de género. Entonces tenemos que ir un paso más allá, porque hay personas que sí quieren incluir en sus prácticas docentes estas cuestiones de igualdad de género, pero no cuentan con la formación necesaria para hacerlo. Entonces esta es una primera cuestión en la que yo creo que sí sería necesario incluir una formación en las maestras y los maestros para contrarrestar esta problemática. Y una formación que debería ser para el profesorado que está en esos grados de educación primaria, pero también una formación permanente para el profesorado universitario, porque se ve en la misma situación. Hay personas que quieren incluir estas cuestiones, pero no están formadas en ellas. Y bueno, como dice él, en qué aspectos tendríamos que hacer más énfasis, me gustaría decir, eso sí, que dado que de manera transversal se podrían incluir estas cosas, prestando atención al lenguaje, con un lenguaje inclusivo, presentando referentes femeninos, no sé, evitando estereotipos, ¿no? Con ese tipo de cuestiones, también, como vemos esta falta de formación, sería muy importante introducir asignaturas específicas en este momento que se impartieran por profesorado especializado en esta cuestión. Yo creo que eso sería lo más importante en este momento. No sé si respondo del todo a su pregunta, pero como tampoco sé si está por aquí. Sí. Ainhoa, creo que tienes otra pregunta de Yolanda. Creo que va para ti, porque en el chat también dice, has hecho referencia a antes del COVID y después. ¿Qué diferencias has encontrado? Sí, en este caso no son investigaciones que he llevado a cabo yo, pero se han hecho muchísimas últimamente y se han publicado muchísimas investigaciones en relación con el COVID y con estas desigualdades que se han acrecentado mucho en general entre mujeres y hombres. Y decía yo en cuestiones como los cuidados y en las tareas domésticas, pero también se han visto grandes diferencias en la universidad. De hecho, la unidad de igualdad de nuestra universidad, de la Complutense, ha publicado recientemente un informe en el que se habla de las diferencias de publicación entre los docentes de la universidad y, bueno, muchas otras cuestiones. Es muy interesante. Tenemos otra más de Marilena, también para Ainhoa. No sé si quizá leer por orden de llegada o por persona. José Luis, ¿cómo lo hacemos? Lo leo Mejor por orden de llegada, porque si mejor. no se van en el Sí, chat, sí. se van a perder. Venga, pues vamos con Elena Peláez, que dice, buenas tardes, en primer lugar me gustaría agradeceros las comunicaciones. Enhorabuena. Y bueno, además tengo una pregunta para Rocío. Me gustaría conocer cómo ha llevado a cabo el estudio comparativo entre metodologías cualitativas y cuantitativas. Rocío. Sí, bueno, principalmente en la metodología cualitativa, en el estudio de las características de los modelos de vinculación que tienen todas las universidades, públicas y privadas, en cada uno de los contextos. Y en términos cuantitativos, pues ahora sí que medir cuál ha sido el impacto de estos procesos de vinculación, ¿no? Ya sea a través de los programas de practicantes, de los grupos de investigadores y demás, ¿no? Entonces, sí, por eso se hace este balance entre cual y cuanti. Muy bien. Pues para Ainhoa hay otra pregunta que dice, bueno, ante todo, enhorabuena. Me gustaría que explicaras un poco más el concepto de coeducación. Y en el caso de que lo hayas hecho, que no entendí bien, que nos contases algo más sobre las buenas prácticas que has recopilado. Muchas gracias. Vale, pues el concepto de coeducación, que en otros momentos de la historia ha significado otras cosas, hay otros momentos en los que se entendió como educación mixta, en este momento lo entendemos como un paso más de eso, como avanzar hacia una educación ya no solo que sea libre de estereotipos o libre de estas cargas que decíamos, sino que se eduque, por decirlo de alguna manera, en feminismo, pero también en contenidos que sean responsables con la democracia, con el colectivo LGTB, con el racismo, o sea, que de manera interseccional eduque a las personas de manera igualitaria, que no cree desigualdades y diferencias. Y con respecto a las buenas prácticas, en este caso yo creo que las que comentaba eran las asignaturas específicas que han introducido las universidades.
pero vemos buenas prácticas o podemos encontrarlas muchísimas y de muy diversos tipos, desde las unidades de igualdad que ofrecen cursos, el profesorado que también prepara simposios o congresos, asignaturas transversales, no sé, hay muchas prácticas que hemos recogido y que si en algún momento se publican, pues os las podré comentar más a fondo. No se Muy bien. escucha. Bueno, Se perdió un momento el audio. No, nada, no se ha perdido, Sí, no habéis perdido nada. Esto es simplemente una demostración de las bajas capacidades de algunos cuando llega un momento de su vida que está caracterizada por el exceso de minutos en el reloj y en el calendario. A ver, decía que es una pregunta para Lucero, mientras se formula una pregunta más por ahí. No me queda muy claro si tu tesis es una evaluación de programas o es una investigación comparativa o es una mezcla de las dos, y entonces me gustaría que aclarases eso un poquito. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, es una investigación comparada y está dirigida a hacer un modelo para la inducción de profesores en México. Y en parte también revisa cuáles son los puntos débiles de esta nueva propuesta en México. Y esto es porque, bueno, a partir de que en 2018 se hace el cambio y esta nueva propuesta y esta reforma en las tutorías, bueno, pues hay que revisar qué es lo que sí tiene, qué es lo que sí contiene, porque, bueno, en papel parece una propuesta muy atractiva, pero hay que ver qué tanto está funcionando en la realidad. Entonces, sí, en parte es para evaluar lo que se tiene en México, pero también para hacer un modelo a partir de los puntos fuertes de algunos países y algunas otras propuestas, y también desde la mirada internacional de organismos internacionales, qué es lo que ellos están proponiendo y hasta dónde México está cumpliendo con estas propuestas. Tengo una pregunta, había una pregunta que me están haciendo, que cuáles han sido los criterios de selección de países. Estos criterios de selección son porque elegimos una región que es Iberoamérica y seleccionamos los países que formalmente tienen programas de tutorías. Encontramos pocos países y, bueno, de ellos lo único que vamos a tomar es la parte formal. Y, bueno, eso es todo. Y, bueno, yo también tenía una pregunta, pero, bueno, esa ahorita va. Gracias. Ok, muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Ainhoa, porque, bueno, me interesa saber, porque, bueno, he visto que has evaluado guías docentes, entonces me interesa mucho saber qué tipo de criterios has utilizado para evaluar la calidad de esas guías o de esos programas, porque he visto que nos has presentado como deficiente, creo que era, bueno y excelente, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hacer esa clasificación ya es algo bastante laborioso, ¿no? Entonces, bueno, pues por conocer un poco no sé si había otras clasificaciones, otras evaluaciones, no sé, que contaras un poco en realidad. Y gracias. Nada. En el caso de las guías, no me he atrevido a tanto a decir si son buenas, malas, excelentes o de ningún tipo. Yo no las he calificado, las guías docentes. Y en el caso de los planes de estudio, sí que he hecho esta distinción de alguna forma, bueno, porque no se había hecho antes, pero sí parecía un poco evidente, ¿no? Las que eran malas, o no malas, sino de alguna manera deficientes porque no incluían nada. Entonces, si un plan de igualdad no incluye cuestiones relacionadas con la igualdad, yo creo que podemos denominarlo como deficiente. Y la otra distinción entre buenas y excelentes simplemente era en función de si respondían o no
a estas necesidades que hemos detectado que se hacen, estas demandas que se hacen a nivel internacional, si las incluían todas o prácticamente todas o incluso más que esas, yo lo calificaba como excelente. Y en el caso de que no, pero sí se notara cierta intención por incluir medidas en favor de la igualdad de género, pues lo calificaba como bueno. Es una calificación, yo creo que como cualquier otra que también es válida, y me parece más importante destacar qué cosas incluía y cuáles no cada plan que decir, quedarnos con la anécdota de si es como bueno, malo o regular. Bueno, mientras surge alguna otra pregunta, yo tengo una pregunta para Rocío. Bueno, en realidad dos. Primero, aunque ya antes se ha preguntado algo al respecto, pero me gustaría saber específicamente cómo se han elegido las empresas y luego cómo resuelve el problema de la posibilidad de generalizar resultados, porque realmente, quiero decir, hasta qué punto son representativas tanto las universidades como las empresas elegidas de una situación general. Es decir, podemos decir que del análisis de estas pocas empresas, instituciones españolas y pocas empresas, instituciones mexicanas, se puede llegar a alguna conclusión. Esa es otra. Y la última es, ¿y qué aporta la comparación? Es decir, cuando se hace una comparación, un estudio comparativo, es porque se pretende que surja alguna luz de esta comparación. Más allá de simplemente justaponer los dos casos, ¿a qué conclusiones se puede llegar? Sí, bueno, primero las universidades se eligió un equilibrio entre públicas y privadas a nivel España y a nivel México. Son 4 universidades públicas en México porque la Universidad de Guadalajara es pública, igual que la Autónoma de México, igual aquí se generó se buscó este equilibrio, vaya. El tema de las empresas se eligió ahora sí que por medio de el acercamiento que se tenía con estas, ¿no? También buscando en medida de lo posible el equilibrio entre sectores y los elementos que se van a evaluar. Claro que va a haber diferencias, pero para tener una tendencia más generalizadora va a ser en los elementos que tienen los modelos de las universidades que coinciden para vincular confrontándolo con lo que dice la teoría de Etzkowitz del modelo de vinculación que tiene que tener, ¿no? Estos elementos, caracteres que tiene que tener un modelo de vinculación adecuado y eficiente para que se lleve a cabo el proceso de desarrollo e innovación de productos y proyectos, ¿no? Y, ¿qué otra pregunta era? No sé si contesté a tu pregunta. Tiene que ver con bueno, ¿cómo puedes generalizar a partir de aquí? Es decir, ¿hasta qué punto puedes tener confianza en la validez de los resultados en función de la metodología que estás utilizando? Más que generalizar, se busca identificar lo que son las buenas prácticas de vinculación y se va a medir con el impacto que ha tenido en la industria, los procesos de desarrollo que se han llevado a cabo y que se están trabajando y se han ejecutado y que han impactado. Por ejemplo, el desarrollo de algún tipo de software, de los perfiles con más tendencia, de por qué hay grupos de empresas que se vinculan más con ciertas universidades en búsqueda de qué ciertos perfiles, como ese tipo de tendencias es por donde se va a partir y a identificar únicamente, no vamos a tener un dato cerrado y absoluto, pero sí identificar las tendencias en vinculación que se tienen entre la academia y la industria. Por ejemplo, perfiles de ingenierías, ¿por qué se enfocan más en los modelos de la educación pública o privada o qué les atrae más o por qué los proyectos, puede ser coincidencia, que hoy la industria tiene, se acercan más a ciertos modelos o porque es más fácil la vinculación o qué elementos influyen en que este proceso se lleve a cabo, ¿no? Más bien sería como identificarlos y pues proponerlo como una buena práctica de vinculación, midiendo los impactos que tiene. Ok, muchas gracias. Creo que había levantado Lucero la mano, creo que fue antes, ¿no? Y luego Ainhoa. Sí, desde antes y también había hecho una pregunta por el chat, es para Rocío. Y bueno, al principio era, ¿por qué? Creo que ya la contestaste con la pregunta de José Luis, era ¿por qué estas universidades? Y específicamente, bueno, yo estudié en la UNAM, tanto la licenciatura como la maestría,
y tengo compañeros del Tecnológico de Monterrey. Y lo que te puedo decir es que son dos visiones completamente distintas. De hecho, el Tecnológico de Monterrey nace a partir de empresas, es creada por un grupo de empresarios. Entonces, ¿qué te lleva a elegir estas universidades? Y sobre todo universidades como la de Guadalajara, que si bien es pública, en el fondo no es tan pública. O sea, su Totalmente modelo... pública. Sí, o sea, oficialmente es pública, pero algunas universidades en México que son estatales tienen características, por ejemplo, que piden cuotas a los estudiantes. O sea, ¿qué es lo que te lleva a elegir a estas universidades? Sobre todo me llama un poquito la atención la de Guadalajara. Y, ¿por qué no alguna otra universidad que tuviera como más cercanía con un tipo de población que tiene menos acceso a la educación superior? Pero es nada más como pura curiosidad. Otra cuestión, ¿por qué la elección de estas empresas? Y una pregunta más, ¿has considerado en algún momento integrar alguna empresa pública? Porque hay vinculación también entre las universidades, por ejemplo, yo puedo hablar del caso de la UNAM, con empresas públicas que son organismos descentralizados. Siguen siendo parte del gobierno, pero son organismos descentralizados y alumnos de este tipo de universidades con estos perfiles como la UNAM, pues la mayor parte del tiempo encontramos trabajo en estos sectores. Entonces, bueno, ya. Y para lo que quieras y lo que necesites, pues aquí ando. Sí, claro que sí. Bueno, contestando a tu pregunta, traté de hacerlo lo más equilibrado posible, como lo mencioné anteriormente. Claro, la Universidad de Guadalajara es totalmente pública a nivel regional y se puede contrastar un poco con el modelo que tiene la Universidad Rey Juan Carlos aquí en España, ¿no? Pongo la Universidad Complutense de Madrid, que es donde estamos, con la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un modelo bastante similar. Y luego pongo el Tecnológico de Monterrey con ESIC en Barcelona, que tiene un modelo de vinculación empresarial bastante parecido. Entonces, la idea es, y luego pongo Pontificia de Comillas, que es de la red jesuita, y luego pongo ITESO en México, que es la misma red, pero en diferentes contextos. Entonces, hago esta línea de 4 y 4, 2 y 2 públicas, 2 y 2 privadas, con este enfoque para poder hacer el corte y el análisis en los diferentes contextos, con las universidades lo más parecidas en cuanto a su modelo de vinculación. De ahí fue que partí la elección de estas universidades. Las empresas, ahí sí es un poquito más complejo, mucho más complejo, porque ahí parte mucho el acceso a sus datos. Tienes que ser, ahora sí que es una tarea de networking total, y el acercamiento que tengas para poder entrar, para poder conocer, para saber revisar con quién, qué proyectos tienen, con quiénes se vinculan, en qué se basan para armar los equipos interdisciplinarios, cómo hacen el proceso de elección de perfiles profesionales y demás, ¿no? Entonces, pues ahora sí que fue por medio del acercamiento de las empresas con las que tenía yo aquí y en México. Entonces, ha sido por eso. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta para Ainhoa. Dado que tu tesis se centra en el análisis de guías y de planes de estudio, en definitiva es documentación, quería saber cómo has hecho para asegurarte de que tu análisis no se centra solo en el lenguaje, sino en conductas críticas. Es decir, cómo puedes identificar o cómo puedes estar segura de que lo que aparece como pues una descripción en el papel no responde simplemente a un contexto digamos, temporal en el que se pone de moda un cierto lenguaje y hay que adoptarlo, y cómo te aseguras de que eso se traduce realmente en conductas críticas. ¿Qué indicadores has utilizado o piensas utilizar para caracterizar los programas desde este punto de vista? Sí, creo que también que tu pregunta un poco en la línea de la que hacía Eduardo, que no sé si Laura la había visto o no, pero la he visto ahora, que pregunta sobre el método que he empleado para el análisis de las guías docentes. Y para responderos un poco en esta cuestión a los dos, antes de nada le voy a mandar a Eduardo por el chat. Te escucho. Ahí en la página 5, por si te puede servir también para tu investigación, aparece la tabla con las dimensiones y los indicadores que he utilizado para
para analizar las guías docentes. Pero sobre lo que decía José Luis, esta es una primera fase de la investigación y sí me parecía importante analizar de manera formal si se da respuesta o no a la legislación y a las demandas que se hacen, pero es prácticamente imposible saber cuál es la aplicación real de esas guías o de esas prácticas si no preguntamos a las personas que participan en esas prácticas, precisamente. Por eso decía que una de las líneas de continuidad de mi investigación y la próxima cosa que voy a hacer es precisamente ponerme en contacto con alumnado y profesorado de esos grados que me pueda decir de primera mano el profesorado cómo son sus prácticas docentes y por qué lleva a cabo estas prácticas o no, cuáles son sus resistencias, cuáles son sus motivaciones y por otra parte el alumnado no solo cuál es la formación que recibe, sino también cómo la interioriza, cómo son esos aprendizajes, si existen, cómo se dan. No sé si os respondo a los dos en una pregunta o... Más bien en una respuesta. Bueno, ahí sí, perdón. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, tenemos una mano levantada de Rocío Nicolás. Sí. Sí, pues Rocío, cuando quieras. Mira, me voy a poner la cámara porque creo que es un poco raro escuchar sin ver. Bueno, yo quería hacer una pregunta a Ainhoa porque me parece que la investigación es muy interesante y que también es de mucha actualidad, ¿no? Porque estaba pensando en en la nueva ley de identidad de género, el anteproyecto, y la implicación que tiene a nivel educativo, ¿no? Porque se ha hablado, se ha comentado sobre la posibilidad de que los profesores pudiesen evaluar si estuviesen ante una posible disforia de género y quería saber si has podido valorar si, bueno, me estoy imaginando que no, pero por confirmarlo, si se está formando en esta línea sobre todo a los equipos de orientación educativa, ¿no? A pedagogos, psicopedagogos en esta línea para saber si si se puede... O sea, si sale la ley, si tenemos una respuesta en este sentido que dar a nivel formativo o todavía no, hasta que no salga la ley. Bueno, esto, además de que se escapa un poco de lo que es la temática de mi tesis, también vaya preguntita porque sabemos que estamos entrando en una cuestión que tiene su polémica. Entonces yo, a nivel personal, creo que no se va a formar a nadie o no creo que se esté haciendo hasta que no se implante la ley, que veremos si se implanta, cómo. O sea, no creo en este momento que nadie esté recibiendo instrucciones sobre cómo detectar casos de disforia, porque luego además cómo eso se va... O sea, ¿dónde va a llegar eso? ¿A quién se va a avisar? ¿A los padres? ¿A las autoridades? O sea, no sé, a nivel personal te estoy respondiendo simplemente, porque no lo veo muy claro. En primer lugar, que vaya a salir la ley, así que el resto de cuestiones que van a venir detrás... Claro, o sea, yo sí he visto, al menos desde la formación en educación social, que es una cuestión que sí se trabaja. Al menos yo la he trabajado en la Complutense, no te digo tanto como indicadores de disforia, pero que sí que se trabaja el modo de intervención que puede haber ante estos casos. Entonces, me surgía la duda especialmente porque valoro que cuando se hace una ley creo que tiene que haber soporte profesional detrás para dar respuesta, ¿no? Porque si no van un poco en discontinuidad y bueno, era principalmente por eso, ¿no? No, sí, o sea, ¿cómo lo valorabas? Sí, perdona. Cuando yo hablaba de coeducación, que preguntaban qué es, me refería a que precisamente no se trata simplemente de igualdad de género en el sentido más estricto de la palabra, de las cosas más visibles, ¿no? De la violencia o de estas cuestiones, sino también entender la sexualidad como la cuestión tan amplia que es, también las identidades sexogenéricas, que supone eso, qué problemas tienen las personas con ellas, qué debates existen, o sea, tener un conocimiento global porque luego la realidad es así de diversa. Entonces, las personas tienen que estar formadas para saber dar respuesta o por lo menos conocer cuál es esa realidad. Muchas gracias. Lucero, ¿tienes la mano levantada o es un residuo de anterior? Sí, es de la anterior, perdón. Okay, muy bien. A ver, ¿hay alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta más, Eduardo Benítez acaba de levantar la mano. Perfecto.
A ver, Bueno, Eduardo. pues, simplemente un apunte para Rocío, ya no desde el ámbito académico, sino más profesional, porque yo soy profesor de secundaria. La Comunidad de Madrid ya tiene un protocolo de atención a la identidad de género que pauta cómo detectarlo y cómo actuar en caso de que así sea. Entonces, el problema con esta legislación, que ya existía antes de la LOMLOE, es que no ha tenido una aplicación como tal y que no se ha difundido entre el profesorado y, por lo tanto, no ha habido una formación como si se pretendía en el momento de desarrollo de la legislación. Era para Ainhoa, más bien. Sí, para Ainhoa y para Rocío, que ha preguntado antes, sí. Pues muchas gracias, Eduardo, lo tendré en cuenta, me lo anoto y me pondré con ellos, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Muy bien. Bueno, pues yo creo que no vamos a forzar ya más el tiempo. Creo que ha sido muy interesante. Agradezco a todos los que habéis participado y a los que habéis prestado atención, que también es muy importante que alguien preste atención, que nos escuchemos unos a otros. Y entonces vamos a suspender ya la sesión y luego ya sabéis que podéis retomar luego otra vez el contacto para la sesión final y el cierre de las jornadas. Enhorabuena a todos por vuestra participación y un saludo. Desde la organización, ahora que ha terminado esta sesión, tenemos todavía 2 salas, la 2 y la 3, que todavía queda una ponencia por presentar y hacer las preguntas. Entonces, bueno, os invitamos en este ratito, como hasta las 7 no terminarán y hasta las 7:30 no será el acto de cierre y entrega del premio, pues nada, os invitamos a la sala 2 y 3 a que veáis la ponencia que queda. Os las dejo por aquí por el chat los enlaces si os tiene más sencillo. Y nada, muchas gracias también por las ponencias y por el debate que se ha generado, que creo que ha sido muy, muy enriquecedor. Muy bien, un saludo para todos. Respondo a la pregunta de Eva María. Quedan 2 líneas que todavía no han terminado, la línea 6 y la línea 3. ¿Vale? La 6 es de diagnóstico y la 3 de didácticas experimentales. ¿Vale? Si queréis uniros a las presentaciones que iniciarán en breve. Gracias.